La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa. A finales del siglo XVIII, durante el reinado de Luis XIV, entre el año 1643 y 1715, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria, que se agravó por el mal gobierno de Luis XV, bisnieto de Luis XIV, y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI. En resumen, la economía del país estaba arruinada, los nobles consecuentemente sufrían dramas financieros, el clero no recibía diezmo por parte del pueblo, la burguesía quería acceder a cargos públicos y los campesinos estaban cansados del poder feudal. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales, llamados estados. El primer estado era la iglesia, que no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. El segundo estado era la nobleza, dueños del 30% de las tierras. Los nobles estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. El tercer estado comprendía el 98% de la población, eran campesinos, burgueses, banqueros, comerciales, etc. Viendo la difícil situación económica que se asomaba, la nobleza exigió que se llamara Estados Generales para el tratamiento de una ley de impuestos. Cuando se reunieron en los Estados Generales, la situación de Francia estaba sumamente comprometida, ya que el pueblo no soportaba más tan penosa vida. Los votos de la nobleza y del clero, que pertenecían a un estamento privilegiado, superaban en número a la burguesía, y por lo tanto siempre se tomaban las decisiones que a este sector le convenían. El tercer estamento pudo tomar el control de la situación y comenzó a sesionar como Asamblea Nacional, y juraron solemnemente que ésta no se disolvería hasta que no se conformara una Constitución nacional. El 14 de julio de 1789, la burguesía se vio apoyada por un gran sector explotado por la nobleza. Los campesinos, que en medio de una agitada multitud revolucionaria, formada por hombres y mujeres, se dirigieron violentamente a la Bastilla, que funcionaba como cárcel de los opositores al sistema de gobierno, y la tomaron por la fuerza. Esto sirvió para inclinar la balanza en favor de los revolucionarios. La Asamblea Nacional estaba formada por la burguesía. Cuando llegó el momento de decidir por la forma de gobierno, la alta burguesía apoyó a los girondinos, que tenían una actitud moderadora respecto a los cambios políticos. Por el otro lado estaban los jacobinos, que tenían ideas más revolucionarias y de cambios radicales, con tendencia a la instauración de una república democrática, con derechos a la participación política y con la aplicación de medidas más equitativas para la repartición de la riqueza y la lucha contra el hambre popular. Los diputados de la Asamblea decidieron eliminar los privilegios de la nobleza. Se les obligó a pagar impuestos y se eliminó el diezmo a la Iglesia. Pocos días después, la Asamblea dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esto se transformó en tres ideas revolucionarias: igualdad, fraternidad y libertad. El 13 de septiembre de 1789 se proclamó la Constitución de carácter moderado, en donde quedó el poder ejecutivo a cargo del rey Luis XVI. El poder legislativo lo ejerció una asamblea formada por la burguesía y el poder judicial. Se compuso de jueces electos. Países como Austria y Prusia atacaron a los franceses en los límites de su territorio y lograron contenerlos, pero los ciudadanos que tuvieron contactos con los países aliados de Luis XVI hicieron evidente de la alianza que existía entre este y la intervención extranjera. De esta manera, el pueblo francés destronó al rey y luego se lo decapitó. La Asamblea Nacional fue desplazada y un nuevo cuerpo de representantes reunidos en una convención comenzó a dirigir el nuevo gobierno republicano, liderado por la baja burguesía, dependiente del partido jacobino. Desde 1792, los jacobinos lograron el control de la convención y sus principales activistas fueron Danton, Robespierre, Marat y Saint-Just. Para tomar mejor partido de su control, los jacobinos hicieron alianzas con los sans-culottes y durante 1793
se creó una constitución destinada a establecer un rígido control de los opositores y castigarlos duramente y aplicar la pena de muerte a todos aquellos que no apoyaban el sistema de gobierno republicano. Robespierre. Con Robespierre al frente se estableció un gobierno revolucionario, el Comité de Salvación Pública, que se suspendió algunas garantías constitucionales. Mientras la situación de guerra pusiera en peligro la revolución, se utilizó el terror, un estado de excepción, para perseguir, detener y, en su caso, guillotinar a los sospechosos de actividades contrarrevolucionarias. Ante la guerra y la crisis económica se tomaron toda una serie de medidas para favorecer a las clases populares y que fueron signo del nuevo carácter social de la República. Cuando la guerra dejó de ser un problema y las victorias del ejército republicano garantizaban la estabilidad de la República, gran parte de los diputados de la Convención se pusieron de acuerdo para dictar una orden de detención contra Robespierre, que fue guillotinado el 28 de julio de 1794. Conociendo la debilidad de este gobierno, la alta burguesía, aprovechando la situación y deseosos de terminar con los excesos del populacho, en julio de 1794 produjeron un golpe de Estado, desplazando la República y creando un directorio. Entre los militares que apoyaban al directorio se encontraba Napoleón Bonaparte, que no tardó en hacerse del poder mediante un golpe militar, aprovechando el gran prestigio que se había ganado en las diversas victorias militares en otros países. En 1799 se apoderó del gobierno de Francia y se coronó como primer cónsul, concentrando cada vez más poder, hasta llegar a emperador en 1804.